Hola de nuevo, amigos, amigas de la red. Mi nombre es Natalia Fenici, me ocupo de aprendizajes, de procesos sociales y de desarrollo sostenible, es decir, en las distintas escalas. Me ocupo de personas, de comunidades y organizaciones y para el desarrollo sostenible de territorios. En este video lo que vamos a analizar es el concepto de participación ciudadana. También vamos a analizar en qué consiste ese concepto y las posibilidades que tiene a nivel local. Luego vamos a analizar los niveles de participación, cuáles son esos niveles posibles y en cuarto lugar, cómo se relacionan con las políticas públicas. Bien, el concepto de participación ciudadana es un concepto muy amplio en términos de intervenciones en el desarrollo local, que es en general lo que nos convoca. Tiene que ver con un mecanismo o instancia de incidencia en las políticas públicas y decisiones de quienes están en el Estado, ¿no? En términos generales. Es interesante como mecanismo para exigir por parte de la ciudadanía, ciudadanos o ciudadanas, derechos al Estado, los distintos niveles de gobierno, esto tengámoslo siempre muy claro. El nivel más cercano a la ciudadanía es el nivel local, luego está el nivel provincial y luego el nivel nacional, ¿no? Depende dónde nos encontremos, o ayuntamientos a nivel local, o municipalidades o alcaldías, gobiernos de la provincia o de regiones, y el nivel estatal, en algunos casos, o nacional, federal, es el del país. Bien, concibiendo de este modo a la participación ciudadana, la importancia, tiene la posibilidad como potencial de exigir el cumplimiento de derechos a quienes están en el gobierno y también de alguna manera moldear las políticas públicas, es decir, es una herramienta de transformación social, ¿no? Es muy interesante conocerlo por parte tanto de quienes están en las organizaciones de la sociedad civil, ya sea un club, ya sea una organización, por ejemplo, de idiomas o una escuela participativa, o sea, ya bien alguna biblioteca o cualquier tipo de organización que resuelve una demanda y una necesidad ciudadana, al mismo tiempo que alguien o algún actor del gobierno local. ¿Por qué es necesario conocerlo? Es interesante desde mi punto de vista porque es la herramienta que permite justamente llegar a consensos, es decir, concertar ideas y visiones comunes, tanto para el momento de la identificación de un problema social o un problema de otro tipo a nivel del territorio, como para el momento en el que esto se implementa. En distintas investigaciones en América Latina hay experiencias desde el presupuesto participativo, los grupos participativos con poder real en Distrito Federal en México, también algunas experiencias en Colombia. Es decir, hay algunas experiencias que muestran y también permiten tomar lecciones aprendidas. ¿Qué sucede con estos ciclos de la democracia, ¿no? Que a cada determinada cantidad de años se votan a representantes y luego, hasta tanto no aparecen nuevamente las elecciones, no se sabe qué sucede con la cosa pública, con los bienes y servicios? La participación ciudadana es el mecanismo que permite permear, digamos, y esto obviamente depende de la capacidad de quienes están dentro del gobierno y los equipos técnicos y políticos, que pueden hacer fusionar la necesidad ciudadana de los distintos actores para definir políticas públicas apropiadas a esas necesidades. Bien. Lo interesante es que existen distintos niveles de participación ciudadana. Como vimos recién, el concepto de participación, luego cuáles son esos mecanismos, ¿no? Que permiten transformar la política pública, que son los proyectos que emanan del Estado, y el tema interesante es identificar que existen niveles de participación. Una posibilidad y un nivel mínimo es cuando el Estado o el gobierno local, en este caso, informa, ese sería el primer nivel.
es decir, informa a las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones barriales o organizaciones de vecinos cuál es la política pública en términos del proyecto, el bien o el servicio. Si hablamos en términos específicos, por ejemplo, un programa de atención para prevención de violencia de género, informa. Ese es el primer nivel de la participación, ¿no? Se junta en una reunión y comenta, explica cuál es la directiva. En un segundo nivel de participación, y en esto a medida que avanzamos en los niveles, desde mi punto de vista, la participación ciudadana es real, es sustanciosa y genera legitimidad en un gobierno, es decir, genera buen gobierno, cuando se va pasando a los distintos niveles. Además de informar, pasamos al segundo nivel, que es consultar. Es decir, al momento en que se tiene una idea de cómo implementar una política pública, se puede consultar a la ciudadanía. Puede ser a través de referentes, a través de representantes de cada una de las organizaciones de la sociedad civil o de forma abierta. El tercer nivel para la participación ciudadana, ¿no? y es importante que lo tengan en cuenta los gobiernos locales, es el nivel de consulta vinculante, es decir, que además de informar, de pedir una opinión a la participación ciudadana y referentes, además esa opinión emitida es vinculante, es decir, que se torna obligatoria para el gobierno local. El cuarto nivel de participación ciudadana ya es cuando aparece una delegación, es decir, el gobierno local, por ejemplo, delega en organizaciones de protección a los derechos de la mujer, siguiendo este ejemplo, delega la operatividad, la gestión profesional o la forma de brindar el servicio a esta organización, ¿no? Entonces es un nivel avanzado de participación. No solo están informados, se les pide opinión a las personas, sino que además también se les delega la posibilidad de ejecutar el servicio y hacerlo de forma conjunta. Y ahí llegamos al siguiente nivel, que es el nivel de la asociación. Es decir, no solo se puede delegar, sino que el gobierno local o el gobierno provincial también puede ser, o el gobierno nacional, se asocia con alguna organización de la sociedad civil y ofrecen un servicio, ofrecen un programa de forma conjunta. El sexto nivel de la participación ciudadana es cuando algunas de las organizaciones de la sociedad civil, además de participar, evalúan y monitorean. Es decir, que tenemos 6 niveles de participación ciudadana que pueden tener en cuenta los gobiernos locales. ¿Por qué hablo de gobiernos locales en general? Porque es el terreno en el que se despliega la creatividad de la participación ciudadana. Es el gran desafío de los gobiernos locales, la calidad que le dan a la participación ciudadana y las competencias técnicas que se requieren para poder hacer seguimiento a esa participación ciudadana. Es decir, que existen también diferentes estadios de una política pública. El primer momento, por ejemplo, es cuando se identifica la necesidad o el problema, lo hemos visto en otros videos. Luego cuando se diseña en términos generales. Luego cuando se empieza a proyectar en términos que se escriben, se piensa en el presupuesto, se piensa en el calendario, se implementa y luego se evalúa para poder volver a empezar. Es decir, que los 6 niveles de participación que vimos, cada uno con mayor participación, cuidando el ejercicio verdadero de la democracia, se puede también fusionar, integrar, depende del momento de la política pública en la que nos encontramos. Es decir, que es interesante también que por ahí vean y conozcan que la participación ciudadana depende en qué momento y para qué programa, qué política pública o qué necesidad de la localidad, que es en la que se dirimen la mayoría de las necesidades territoriales, aunque si bien se canalizan, ¿no?, del nivel provincial y el nacional, inclusive del internacional, algunos programas, donde se puede ver de forma palpable y tangible cómo se desarrollan estas instancias de participación. Así que los invito y las invito a animarse, si están en un gobierno local, a abrir mecanismos de participación y de incidencia, a hacerlo de forma conjunta y si se encuentran en alguna organización de la sociedad civil, a poder hacer más permeable a aquellos gobiernos que tienen interés en hacer un buen gobierno de forma transparente y sobre todo
cuidar el patos, ¿no? La patología de la democracia, de estar de alguna manera representando a una población que hay veces que no es escuchada. Así que es muy interesante estos conceptos porque son muy prácticos, nada más práctico que una buena teoría. Así que nos vemos en el próximo video y sigamos aprendiendo.